Muchas gracias. Pido disculpas porque dirigiré esta ponencia, esta comunicación en castellano, en español. Quería empezar agradeciendo primero la invitación de la Universidad Europea de Roma, de la que fui uno de los fundadores. Cuando estuve estudiando aquí me tocó colaborar en la fundación de esta universidad junto con el padre Paolo Scarafoni, y estoy muy contento de que siga tan bien y marchando tan extraordinariamente. Agradezco también a los profesores que nos han invitado, al profesor Emilio Martínez, y con esto doy comienzo a la ponencia. Quería introducir la misma. Bueno, antes que tengo que decir que muchas de las cosas que iba a comentar aquí se han comentado, y entonces saltaré daré grandes saltos y trataré de ser lo más expedito posible para no cansar al auditorio, pero muchos de los temas que he visto, como estaba desde el inicio, los tengo tachados ya en la ponencia, con lo que será muy fresca y muy veloz. Lo que primero quiero poner de relieve es esas palabras de Juan Pablo II, el 14 de mayo de 1992, que dirigió al Simposio Internacional sobre la Historia de la Evangelización de América, que en su parte central dice lo siguiente, cito: «Es también alentador repasar las crónicas sobre la acción misionera, así como los textos que censuraban los abusos y atropellos que, como en toda obra humana, no faltaron. El testimonio de la Escuela de Salamanca representa un encomiable esfuerzo por encauzar la acción colonizadora según principios inspirados en una ética cristiana. Fray Francisco de Vitoria, en sus célebres relecciones sobre los indios, sentó los fundamentos filosófico-teológicos de una colonización cristiana. El maestro de Salamanca demostró que indios y españoles eran fundamentalmente iguales en cuanto a hombres. Su dignidad humana radicaba en que los indios, por su naturaleza, eran también racionales y libres, creados a imagen y semejanza de Dios, con un destino personal y trascendente, por lo cual podían salvarse o condenarse. Como seres racionales y libres, los indios eran sujetos de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, y no los perdían por razón de los pecados de infidelidad, idolatría u otras ofensas contra Dios, pues estos derechos se basan en su naturaleza y condición de hombres. Los indios eran, por consiguiente, verdaderos dueños de sus bienes, al igual que los cristianos, y no podían ser desposeídos de los mismos por su incultura. La situación lamentable de muchos indios, añadía Vitoria, se debía en gran parte a su falta de educación y formación humana. Por ello, en virtud del derecho de sociedad y de comunicación natural, los hombres y pueblos mejor dotados tenían el deber de ayudar a los más atrasados y subdesarrollados. Así justificaba Vitoria la intervención de España en América. Y continúa diciendo el Papa: basándose en estos principios cristianos, articuló el sabio dominico un verdadero código de derechos humanos. Con ellos sentó los fundamentos del moderno derecho de gentes: derecho a la paz y a la convivencia, a la solidaridad y a la colaboración, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, porque la evangelización era, concluía Vitoria, un medio de promoción humana y suponía el respeto a la libertad, así como la educación de la fe en la libertad. Y termina diciendo el Papa: la doctrina de la Escuela de Salamanca fue en gran parte asumida por las leyes de Indias, las cuales muestran la inspiración cristiana de la empresa colonizadora, aunque a veces dichas leyes no se cumplieran. Por eso, la así llamada colonización no se puede vaciar del contenido religioso que la impregnó o acompañó, ya que la cruz de Cristo, plantada desde el primer momento en las tierras del Nuevo Mundo, iluminó el camino de los descubridores o colonizadores, como lo prueba
la religiosidad que marcó toda su trayectoria y los numerosos escritos de la época, así como los nombres mismos de tantas ciudades y santuarios diseminados por toda América. Fin de la cita. En la evangelización hubo, como el propio Juan Pablo II dice en este mismo discurso, que esta mañana nos ha recordado el profesor Martínez Ferrer, aciertos y desatinos, luces y sombras, pero más luces que sombras. El gran tratadista mexicano, Silvio Zavala, que se ha hablado aquí mucho de la encomienda. Realmente, todos mis compañeros que han intervenido han dicho verdades, pero si queremos saber toda la verdad sobre la encomienda, yo creo que no existe ninguna obra más monumental y más clara que la de Silvio Zavala, que es La encomienda indiana. Es un estudio absolutamente exhaustivo y creo que nos vendría muy bien recordarla porque realmente, además, sin ningún tipo de animosidad, porque es un científico mexicano. Él comentaba, cito, los hechos de la conquista dieron lugar a profundas y universales meditaciones acerca del derecho y la sujeción y gobierno de los nativos, y ellos engendraron una visión más justa de las relaciones entre europeos e indios, una lucha tenaz en pro de la libertad, como recordábamos ahora con las casas, un espíritu oficial de protección al sometido, como las leyes, y hasta la visión utópica de una humanidad nueva. Esto lo comenta Silvio Zavala hasta aquí. La aportación de Francisco de Vitoria forma parte de esta profunda meditación y de esta visión más justa de la que habla Silvio Zavala. Podrá parecernos utópica, pero constituye un parteaguas, un antes y un después en el pensamiento jurídico de su tiempo. Porque a partir de esta doctrina hay una actualización de ese pensamiento que la mayor parte de los que han intervenido antes que me han precedido en el orden de la palabra han dicho, se trata de ideas medievales. Bueno, pues con Vitoria damos un salto a la modernidad, un clarísimo salto a la modernidad. Para entender a Francisco de Vitoria, lo primero que hay que hacer es recorrer los hechos, las leyes, los acontecimientos e incluso los personajes desde la primera evangelización, desde los primeros descubrimientos hasta las leyes nuevas que en mi tesis sostengo que están absoluta y totalmente influenciadas por la doctrina de Francisco de Vitoria. En esta primera fase, ya se ha hablado muchísimo de ella, el encuentro que hace Cristóbal Colón de una nueva raza inferior en ingenio y desarrollo suscitará las discusiones sobre la hominidad, que serán resueltas por los reyes católicos a favor de la mejor tradición de la Iglesia, una tradición tomista, considerando a aquellos indígenas como vasallos de la corona. A la muerte de la reina Isabel cambiará el escenario, y aunque la legislación del momento pretende ser protectora del indio, la tremenda realidad será la despoblación de las Antillas. Hay tratadistas que hablan de 1 millón de taínos en la isla, otros 800.000. La realidad es la despoblación. Por efecto de la codicia, tal, pero también de las enfermedades. En el seminario nuestro del foro participó un doctor en medicina que ha hecho una historia enciclopédica sobre las enfermedades en América y que nos hablaba precisamente de este tema, de las enfermedades. Los intereses mercantilistas y también del propio rey Fernando. El rey Fernando hace leyes e instrucciones diciendo que únicamente se pueden tener 100 indios y él tiene para su propia corona muchísimos más. O sea que, porque es que no puede parar, esto que nos decía la doctora Oliva esta mañana, el flujo de oro que llegaba a Europa y que él necesitaba para mantener la hegemonía de sus reinos. O sea, esta es la realidad. O sea, están muy bien las intenciones de los reyes, pero por otra parte, no así la reina, que la reina es, yo creo que completamente distinta a Fernando, porque eso se muestra en el codicilo, que es una verdadera maravilla, que es su testamento, lo escribe realmente con el alma. Y las primeras normas que salen para América, que yo no las pondría, como ha hecho el profesor Emilio Martínez, en el segundo viaje, sino que serían las capitulaciones de Santa Fe, que son las normas con las que mandan a Colón a América. No, el problema con los que se encuentran en la primera población, en los primeros descubrimientos, que son los portugueses que se lanzan en el siglo XIV, encuentran los archipiélagos de las Azores y de las Canarias y demás, es con una raza india, o sea, completamente distinto a los modelos que había antes de
los musulmanes, de los negros del África, de una cosa completamente distinta. Y la pregunta que se hacen, ellos los portugueses lo llamaban el segundo Mediterráneo, la pregunta que ellos hacen es: ¿son humanos? ¿También son susceptibles de recibir la redención de nuestro Señor Jesucristo? ¿La sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada por estos indígenas, por estos indios que apenas saben cubrirse? Esta es la pregunta. Y la respuesta de la segunda escolástica no es realmente una respuesta pacífica, porque Enrique de Susa y Gil Romano dicen no, y Santo Tomás dice que sí. Y España y los reyes católicos se decantan por esta segunda afirmación, por la opción del tomismo. Y en los reyes católicos hemos comentado bastante. Lo que sí quería comentar en todo yo vengo desde el derecho, mi aportación en todo el tema es más de la legislación de Indias, la influencia de Francisco de Vitoria en la legislación indiana, y lo que se nota aquí en todo el entramado porque es que es un auténtico, yo diría océano de normas, o sea, una cantidad de cédulas, de instrucciones, de normativa, que se puede encontrar absolutamente de todo, y se pueden escribir tesis completamente contrarias, porque así como decía el profesor Emilio que había una que hablaba sobre la libertad absoluta de los indios, existen otras normativas que inmediatamente salen después contradiciendo esa norma, o sea que realmente es un mare magnum de unos cedularios que incluso para el estudioso, cuando tiene que manejarlos, se pierde absolutamente en ellos, ¿no? Lo que realmente ocurre es una especie de dinámica que pone de relieve un historiador del derecho, Pérez Prendes, que es así: se pone en marcha el proceso singular de creación del derecho indiano, cuya dinámica se inicia con la formulación de críticas y denuncias por los misioneros y en ocasiones por altos funcionarios, ¿no? Como esta mañana veíamos también por Geraldini, por Montesinos, por Las Casas. Sigue por el análisis de las denuncias de los expertos reunidos, que reúne la corona. Continúa con la promulgación de la normativa elaborada de acuerdo con el análisis y termina con los efectos que tiene la normativa para volverse a iniciar el ciclo con las nuevas denuncias que provocan esos efectos. O sea, es un círculo, se podrá decir, vicioso o virtuoso, pero esto es lo que sucede constantemente en todo el problema. Atención, habla muy bien de esa conciencia que busca un país, o sea, porque protesta Montesinos y protesta el otro, algunos les cortan la cabeza como nos hacía ver el padre Cristóforo esta mañana, pero a la mayor parte de ellos les atienden y pueden viajar y pueden hablar y pueden decir. Bien, hemos visto lo que trae el sermón de Montesinos, que es toda este esfuerzo de las juntas, de donde salen las leyes de Burgos, de las que ya hemos hablado, el requerimiento, que también lo hemos hablado. El emperador Carlos V es un vaivén de normativa, porque dice unas cosas y después vienen otras completamente distintas, y de repente ya en el 26 llega Francisco de Vitoria a la teología de Salamanca y empieza a escribir esas releccios. La relección es un encuentro en un día de fiesta con toda la universidad vestida de gala. Por ejemplo, el día, pues no sé, de una festividad de ahí de Salamanca, se juntan todos los académicos, y uno de los académicos, que en este caso es Francisco de Vitoria, dicta una conferencia magistral, completamente creativa y nueva, y entre ellas está pues la Relectio de Intis y otras tantas. Y aquí, con toda la tranquilidad y todo el descaro, en una de ellas llega a decir esto: Papa non est orbis dominus. Algo que a cualquier otro que lo hubiese dicho, y por mucho menos Carranza se pasó toda la vida en las celdas de la Inquisición romana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que ocurre es que es tal la autoridad de este hombre. Hay en el Evangelio una frase que dice: por la mañana temprano iban a escucharle al templo porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Esto debía ocurrir con Vitoria. Vitoria es otra cosa. Yo, la mayor parte de los que estamos aquí hemos sido profesores alguna vez. He sido profesor de Historia del Derecho en la Francisco de Vitoria. Y es el único que he escuchado esta anécdota. Cuando estaba enfermo y no se podía mover, porque tenía una parálisis en el cuerpo, los alumnos, que no eran mejores que los de esta época, o sea, porque hay unas crónicas de los alumnos de aquella época, del vino y las mujeres, bueno, los alumnos iban a cogerle en parihuelas a su lecho en el convento para llevarle a que diese la clase.
sea, debía ser algo extraordinario. Y además, sin ningún tipo de aspaviento ni de grito. Bartolomé de las Casas, efectivamente, desde el punto de vista jurídico para mí, es el gran fiscal. Es necesario, pero el que tiende el puente y construye la catedral de un derecho nuevo, que suena a lo más íntimo de la naturaleza del hombre, es Francisco de las Casas. Perdón, Francisco de Vitoria. Es Francisco de Vitoria. O sea, el que hace esto. Esta es la realidad, o sea, suena completamente a algo distinto. Sí, hay quejas de Montesinos, de este, del otro. O sea, está lleno de admoniciones, el rey está cansado de escuchar. Pero el que hace esto es Francisco de Vitoria. En la Relectio de Indis es que es constante, o sea, todas las cosas que se habían puesto como títulos, o sea, no, los indios porque tienen vicios contra la natura, pues no pueden, pues no es lícito hacerle la guerra aunque tengan vicios contra la natura. No es lícita la apropiación de los bienes, cuando comenta la segunda secunde de Santo Tomás, o la 66, o sea, y constantemente, hasta el punto de que Carlos V envió una carta, después de la Relectio de Indis, al prior de San Esteban, diciéndole, oye, pon en orden ahí tu convento y pide que le manden la documentación. Y la documentación, en lugar de ser lo que hace una manzana podrida en las demás que las echa a perder, una manzana virtuosa cambia la realidad de los hombres de la corte. Eso es lo que ocurre con los asuntos de Vitoria. Y de ahí las leyes nuevas y ese cambio tan absolutamente trascendental. Estoy ya cuando ya. Me salto absolutamente todo. Por último, quería decir que la gran contribución de Francisco de Vitoria, al lado de poner las bases de empezar a construir esa catedral inconclusa, que es el derecho internacional, porque hoy en día, o sea, ¿quién sienta, no sé, estaba comentando con uno de los profesores que el juicio de Nuremberg lo llevaron pretendentes los americanos, pero ¿quién sienta a un general americano por un delito de guerra en Irak o algo por el estilo? O sea, el derecho internacional, pues todavía es un derecho muy complicado y muy difícil. Esa catedral inconclusa, que es el derecho internacional moderno, pero sobre todo es esa enseñanza viva de aquella generación de maestros que enseñaron en las cátedras de toda Europa y defendieron y promulgaron los principios aprendidos de su insigne maestro. Domingo de Soto, Melchor Cano, Domingo Báñez, Bartolomé de Medina, y después, o sea, que fueron por toda Europa, y que después influyen en Grocio y en Locke, como hemos visto, y en tantos otros. Es que esto todavía no está suficientemente profundizado. Francisco de Vitoria es uno de esos espíritus geniales que la historia, y acabo, de la humanidad nos regala de vez en cuando, que aúna su profundidad y rigor científicos con una sencillez y un trato exquisito que busca clarificar a sus discípulos y a todos aquello que por sí mismo es complejo, porque es tremendamente complejo. Es un descubridor infatigable y un creador valiente al que no le cuesta ir contracorriente en defensa de la verdad en un tiempo difícil en que la mera sospecha de heterodoxia podía haberle costado, cuando menos, perder la cátedra. Pero por encima de todo, nuestro fundador del derecho internacional es un hombre de gran sensibilidad espiritual y evangélica que nos enseña el designio de Dios para la convivencia natural de los hombres y de los pueblos. He dicho. Gracias.